Muy bien, vamos a hablar de la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, lamentablemente lo primero que viene a nuestra mente son organizaciones. Es una organización. Cuando nos preguntan ¿cuál es tu iglesia? ¿Qué es la primera respuesta? ¿Cuál es la primera respuesta que damos? La mayoría de nosotros hacemos referencia directa a nuestra organización, a la organización a la cual pertenecemos. Lo que vamos a hablar hoy, mis queridos hermanos y amigos aquí presentes y quienes nos siguen a través de la aplicación, y que a propósito, los que no han bajado la aplicación, por favor búsquenlo. Los que no sepan cómo hacerlo, yo sé que Víctor estará dispuesto, o busquen a los adolescentes de la iglesia, ellos nos van a ayudar rapidito a poder aprender a cómo bajar la aplicación, o a través de Facebook o demás. Vamos a hablar durante esta semana acerca de la iglesia y vamos a utilizar dos referencias. Una referencia va a ser el libro bíblico Hechos, que es el que se encuentra después de los evangelios, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Allí en el Nuevo Testamento aparece el libro de Hechos, ¿ok? Esa es nuestra principal referencia, después obviamente de lo que Dios comparte con nosotros. Y la segunda referencia va a ser el libro Hechos de los Apóstoles. Ese es un libro donde ustedes van a ver la diferencia cuando miremos en la pantalla, porque va a aparecer con una página, solo que los dos tienen el mismo nombre, Hechos de los Apóstoles. El de la Biblia siempre va a aparecer con una referencia a un capítulo y un versículo. El libro de Ellen G. White es Hechos de los Apóstoles y ese va a aparecer con una página. El libro va a ser la referencia secundaria y en estos dos vamos a comenzar a construir conocimiento, ¿ok? Recuerden una vez más, este ejercicio que vamos a realizar durante la semana es un ejercicio de aprendizaje académico, pero por supuesto también espiritual y por ende de reavivamiento que esperamos que sea para nosotros, ¿ok? Así que una vez más, pues vamos a hablar de la iglesia y el referente principal es la iglesia primitiva. Cuando hablamos de una iglesia ideal, pensamos en la iglesia primitiva. Y cuando yo les pregunto a las personas, cuando piensas en la iglesia primitiva, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Hay dos respuestas que nunca fallan. La primera respuesta es: la iglesia primitiva para mí es sinónimo de iglesia perfecta. Y la segunda respuesta que escucho es: en la iglesia primitiva lo compartían todo. Y sí, son dos respuestas muy válidas. La iglesia primitiva fue una iglesia con características ideales que nosotros deberíamos emular, que deberíamos seguir hoy. Y sí es cierto, lo compartían todo, tanto así que estaban dispuestos a vender sus propiedades para compartir con aquel que no tenía. Y allí sí nos la ponen como de para arriba, ¿no es cierto? Decimos en mi tierra: si para hacer la iglesia ideal yo tengo que vender lo mío para compartir con el otro, ¿cuántos queremos formar parte de esa iglesia ideal? Pero no, ninguno levanta la mano, ¿no? Pues me alegra la sinceridad de ustedes, ¿no? Y algunos entonces no han podido entender, dice: ¿cómo vamos a poder llegar a ser una iglesia ideal cuando cada vez somos más materialistas? Es decir, cuando cada vez me interesa más lo mío, mi bolsillo, mi propiedad, y la cuidamos. Yo ayudo a los demás con lo que puedo, pero no ayudo a los demás con lo que es mío. Y en la iglesia primitiva vemos literalmente una iglesia en la cual, repito, sus miembros estaban dispuestos a vender sus propiedades para que el otro estuviera en una situación de igualdad. La reflexión inicial es: con el ambiente y la realidad que vivimos actualmente, ¿cuándo vamos a llegar a ser esa iglesia primitiva? Entonces, allí hay un cuestionamiento. O no hemos aprendido a entender lo que verdaderamente era la iglesia primitiva, uno, o dos, nos va a tocar comenzar a vender nuestras propiedades para dárselas a otros. Yo creo que es más lo primero que lo segundo. Hay que entender lo que significaba la iglesia primitiva y lo que llevaba a la iglesia primitiva a vivir de esa manera. Porque mientras estemos pensando en los efectos de la manera como vivía la iglesia primitiva para imitar esos efectos o esos resultados, pues nos vamos a frustrar y no vamos a poder crecer como iglesia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer y que vamos a hacer hoy es entender el concepto de iglesia de acuerdo a cómo fue en la iglesia primitiva, para poder entender cómo podemos llegar a vivir y actuar de esa manera como hizo la iglesia primitiva. Es decir, la primera conclusión a la que estoy llegando ahora es: para ser como la iglesia primitiva no hay que imitar lo que ellos hacían, hay que imitar lo que ellos creían.
Ellos estaban convencidos y vivían de una manera, y eso les daba resultados en su vida y en su forma de actuar. Entonces, lo que hay que imitar, ¿qué es? Imitar ahora, ¿qué es? Lo que ellos hacían es cierto, lo práctico es fundamental, pero no nos pongamos a imitar simplemente lo que hacían sin primero evaluar de qué estaban ellos convencidos, cuál era el convencimiento que tenían. Porque quizás lo que el Señor necesita hoy no es que tú vendas lo que tienes para darle al otro. O en nuestra sociedad actual quizás se necesita algo que vale mucho más que lo material. A eso queremos llegar, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con Efesios capítulo 13, versículo 10, para mirar cuál es la gran influencia o el gran poder de la iglesia. Dice Efesios 3:10, y por favor no olviden dos cosas que he mencionado hasta ahora. Primero, el valor de la familia. Al comienzo hablé de mi familia y por supuesto hablo de todas nuestras familias allí, y ahora estoy hablando de Efesios 3:10 en el contexto de la iglesia primitiva. No se olviden de este versículo. Miren lo que dice Efesios 3:10. Apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Éfeso, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría de Dios tiene muchas formas, es decir, se manifiesta de muchas maneras. Dice allí: sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de quién se da a conocer la sabiduría de Dios de diferentes maneras? ¿Qué es esa sabiduría? ¿Por medio de quién? De la iglesia. Ve pensando en la mente, ¿qué es la iglesia o quién es la iglesia? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la influencia de la iglesia es tan grande que miren que aquí dice que la influencia de la iglesia llega hasta ¿dónde? Hasta los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la verdadera iglesia tiene influencia no solo en la tierra, sino mucho más allá. Y tiene influencia no solo en los miembros, sino mucho más allá, inclusive en poderes y potestades celestiales. ¿Están conmigo? Es decir, la iglesia es privilegiada, muy, muy privilegiada. La pregunta que vamos a responder ahora es: ¿cuál es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? En este libro, que para mí es uno de los mejores comentarios que hay de la iglesia primitiva y de la experiencia de la primera iglesia, la de los apóstoles, es este libro, Hechos de los Apóstoles. En la página 9, noten lo que dice. Y recuerden que estamos construyendo conocimiento. No se me vayan a confundir. No siempre lo que se lee es lo que se quiere decir. Hay una norma de interpretación en la Biblia que es la principal de todas las normas de interpretación, no solo de la Biblia, sino de todo libro, de todo manual, y es el contexto. ¿De qué se está tratando? ¿A quién le está hablando? ¿Cuándo le está hablando? Todo ese contexto es muy importante. Cuando se lee esta cita solita, esta reflexión se puede entender mal. Miren lo que dice aquí este libro, Hechos de los Apóstoles. La iglesia es el medio señalado por Dios para salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Este párrafo, esta frase, ha sido muy bien entendido, pero también ha sido muy mal entendido. Porque algunos que leen rapidito llegan a una conclusión que es muy peligrosa. Y la conclusión que llegan es que para ser salvo, ¿qué se necesita? La iglesia. Pero resulta que ahí nos metemos en un problema, porque ¿quién otorga la salvación? ¿La iglesia o Jesús? Entonces, o algo no hemos entendido bien o algo está mal con esta reflexión. Y yo pienso que es lo primero. La reflexión está bien si nosotros logramos entender el concepto de iglesia. Por eso es tan importante entender el concepto de iglesia que tenían claro los miembros de la iglesia primitiva. Lo primero que hay que entender es que la iglesia es mucho más que una organización. Hay algunos que me han escuchado que he hecho eco de varios investigadores que se han dedicado a estudiar a las iglesias actuales, al cristianismo actualmente. Han llegado a la conclusión de que en muy poco tiempo la iglesia organizada tenderá a desaparecer. Y hay algunos que están asustados y dicen: ¿cómo así, pastor? Entonces va a desaparecer la iglesia adventista, va a desaparecer la iglesia pentecostal o la iglesia bautista. Bueno, eso es lo que dicen los expertos, eso es lo que dicen las proyecciones. ¿Entonces la iglesia va a dejar de existir? No, no. La iglesia no va a dejar de existir si entendemos adecuadamente lo que significa la iglesia.
¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Lo siguiente que vamos con la ayuda de Dios a comprender. Hay un misterio, no un ministerio, no, un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo desconocido y fácil de conocer o difícil de conocer. Más bien como difícil de conocer. Los misterios normalmente nos llaman la atención. Los misterios, el propósito frente a un misterio es descifrarlo y saber finalmente qué es lo que quiere decir. Hay un misterio y el misterio que dice Pablo que existe es Cristo. Cristo es un misterio. Entender el misterio de Cristo es entender la iglesia. Y fue lo que la iglesia primitiva entendió y vivió, y por eso llegó a tener prácticas revolucionarias como las que ya mencioné. Así que en el misterio de Cristo es donde está la clave. Y eso es lo que vamos con la ayuda de Dios a descubrir ahora, para entender también el concepto de que la iglesia es un ente salvador. ¿Cómo entender eso cuando el que salva es Cristo y no una organización? Noten que estoy haciendo muchas preguntas para que juntos podamos construir conocimiento, que es el propósito de esta semana. Vamos otra vez al libro de Efesios. Se desconfiguró un poquitito ya el texto, pero no hay problema, se puede leer bien. Pablo, hablando del misterio de Cristo, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres. Es decir, ¿este fue un misterio abierto o fue un misterio realmente oculto? Dice aquí: por generaciones no se conoció este misterio y no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pero, dice él, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Saben, hay muchos que todavía no hemos entendido este misterio que ya fue revelado. Estuvo oculto, pero ya fue revelado. Y fue revelado a los apóstoles a través del Espíritu. Y ese misterio hay algunos que ya lo conocemos, pero no lo hemos entendido. Porque hay una diferencia entre conocer algo y entender algo. La diferencia es que cuando yo conozco algo, simplemente tengo la información. Cuando lo entiendo es porque lo aplico, porque lo pongo en práctica. ¿Ok? Así que hay un misterio que dice que fue oculto por generaciones, pero ese misterio se dio a conocer a través del Espíritu. Y ese misterio tiene que ver con Cristo, y ese misterio tiene que ver con la iglesia. Si entendemos el misterio, entendemos la iglesia, y por lo tanto nuestra perspectiva va a cambiar si queremos aplicarlo en nuestra vida. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Sí o no? Veo a algunos así como patinando, ¿no? Como que están un poquito confundidos. Bueno, yo espero que aquí comencemos a clarificar todo. Vamos otra vez al apóstol Pablo, que es experto en ayudarnos a clarificar. Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 6 dice: miren cuál es el misterio de Jesús. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del evangelio. Este es el misterio. El misterio tú y yo hoy lo entendemos, lo hemos conocido bien, pero algunos todavía no lo podemos entender. Y creo que la última ocasión, una de las últimas ocasiones que estuve aquí, hablamos bastante de esto desde otro contexto. Esto hay que entenderlo. Y por favor pongámonos en los alpargatas del apóstol Pablo en la época en que escribió esto. Pablo dice: hay un misterio. El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Quiénes eran los gentiles? Lo primero, ¿a quién se identificaba como un gentil? Muy bien, así de sencillo. Gentil era el que no era judío. ¿Por qué los judíos tenían tanta relevancia, el pueblo judío? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo judío fue identificado por Dios mismo como su ¿qué? Como su pueblo. Así que los judíos llegaron a una conclusión. Una conclusión preciosa, pero al mismo tiempo una conclusión peligrosa. Ellos dijeron: nosotros somos los hijos de Dios, somos su pueblo, así que si alguien quiere formar parte del pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que asumir la cultura judía y hacerse judío. No se pensaba nada diferente. ¿Están conmigo? No se pensaba nada diferente. Eso era una ley. ¿Quieres formar parte del pueblo de Dios? Tienes que hacerte ¿qué? Judío. Si no eres judío, ¿qué eres? Y si eres gentil, estás perdido, no eres nada. Ahora, Pablo dice: yo recibí algo revolucionario. El misterio es que ahora no son solo los judíos, los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío,
es coheredero. ¿Quién es un coheredero? Un coheredero, por ejemplo, hermanos de sangre y carne son coherederos de la herencia de sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos comparten ¿qué? La herencia. Todos son herederos y comparten la herencia. El misterio que no podían entender los judíos e inclusive los gentiles tampoco eran capaces de entenderlo es: ahora yo soy heredero igual que los judíos. Yo soy parte del pueblo de Dios ahora. Y la respuesta es sí. La promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio es esa, de que todos nosotros somos herederos de la salvación. Ya no se necesita ser judío. En Cristo Jesús la salvación está para todos. Amén. Eso es algo fundamental. Ese es el misterio. Nosotros decimos ahora: ay, pastor, y eso era todo. Ese es el misterio. Yo ya lo sabía. ¿No es cierto? Tanta cosa para decir eso, yo ya lo sabía. Ok, ¿realmente lo sabes? Si lo sabes, entonces haz este ejercicio. Y aquí voy a tocar algunas fibras fuertes, así que si están preparados para el ejercicio, acomódense. Piensa en la persona que más te ha amargado tu existencia. Lamentablemente en un mundo malo como el que tenemos siempre hay una, dos o tres o a veces más personas que nos han amargado la vida. Y aunque venimos a la iglesia, nos sentamos y damos alabanza al Señor, todo es muy lindo mientras no me venga a mí la imagen de fulanito de tal, de aquel que destruyó mi familia, de aquel que me quitó a mi esposa o a mi esposo, aquel que me robó, aquel que me difamó, aquel que me hizo daño de diferentes maneras. Piensa un poquitito en esa o en esas personas. Yo veo unos rostros que comienzan a cambiar, ¿eh? Como que ahora la sonrisa nos sale en reversa. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Estamos en la iglesia, no me haga traer a la mente a ese sinvergüenza o a ese miserable o a aquel. Ahora sigue el ejercicio. Imagínate que Jesús viene en las nubes de los cielos como nosotros lo creemos, cielos nuevos y tierra nueva, y esos sinvergüenzas te quedaron de vecinos en el reino de los cielos. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ir al cielo? Pastor, déjeme pensar, voy a tener a... ¿En serio? ¿Lo voy a tener de vecino a...? Mira, el misterio es ese, que ese miserable o esa que te dañó la vida, que te abusó, que te robó, que te destruyó, es coheredero también de la salvación. Y si entiende el Evangelio, si esa persona entiende el Evangelio, pues va a ser salvo, porque Cristo Jesús ya lo salvó. Es solo que lo entiende y lo acepte. La única manera para no ser salvos, bíblicamente, la única manera para no ser salvos es rechazar lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, ya todos nosotros tenemos la herencia. La única manera de no disfrutar la herencia es no ir a reclamarla. Así de sencillo. Esa es la maravilla de la salvación. ¿Están ustedes en la reflexión conmigo? Porque esto no es fácil, pero es importante que lo entendamos. Por eso cuando Pablo dice, esto es un misterio, pero aunque me juegue la vida, yo lo voy a decir. Los judíos estaban molestísimos con Pablo. E inclusive los propios gentiles habían muchos molestos porque no les interesaba ser como los judíos. Pero ahora ellos dicen, nosotros ahora somos hermanos de ellos, somos copartícipes de... No lo entendían ni lo aceptaban ni de lado y lado, y por eso Pablo se jugó la vida. Esto fue lo que entendió la iglesia primitiva y que llevó a la iglesia primitiva a hacer cosas tan increíbles y tan revolucionarias. La iglesia primitiva no fue la mejor iglesia por lo que ellos decidieron hacer por los demás, no, fue por lo que ellos pudieron entender. El evangelio primitivo es el evangelio primitivo es entender que no hay personas distintas, que todos somos iguales, todos somos coherederos de la salvación. Y esa es la fuerza de su iglesia. Hace unos días yo les pregunté que yo recuerdo que vi algunos rostros como fuertes. Pastor, no vaya a mencionarlo más, pensará alguno, pero sí tengo que mencionarlo, porque esto cada día está más en nuestro medio. ¿Qué hacemos nosotros cuando decide venir a adorar con nosotros alguien que no hace lo que nosotros hacemos, que no vive como nosotros vivimos?
¿Cómo actuamos nosotros si aquel que tiene fama de ser ladrón, aquel que tiene que ser fama de ser X, Y o Z, o inclusive aquel que ha cambiado su propia naturaleza sexual a través de cirugías y todos lo sabemos y decide venir a congregarse con nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros? Le decía ahora a los hermanos allá en Ocala, ¿no será que de pronto cuando llegan personas que nosotros no lo vemos en el contexto que queremos verlo o que es el ideal, sino que tienen prácticas o costumbres diferentes, acaso no hacemos de pronto como cuando llega un borracho a la iglesia oliendo feo y se sienta a adorar aquí con nosotros? ¿Qué es lo que hacemos los demás? Uy, pastor, ese borracho que huele tan feo se sentó en la parte de atrás, pues por primera vez me siento aquí adelante. A propósito, los que siguen por internet dicen, no, esa iglesia está vacía, porque solo se ven estos pedazos que están vacíos y no ven el resto. Ah, no, si tuviéramos un par de borrachitos oliendo bien feo en cada uno de los sitios atrás, esto aquí estaría lleno, ¿no? Porque de alguna manera nos separamos de aquel que creemos que no nos huele bien. Y cuando hablamos de no nos huele bien, no hablamos solo de la parte física, hablamos no solo la parte, perdón, del olor físico, sino hablamos de lo que es la persona. Pablo dice, mira, no importa cuál sea la orientación sexual que tú tengas, no importa cuáles sean tus costumbres, no importa cuáles sean tus hábitos, hay un misterio. El misterio es que en Cristo Jesús todos somos salvos. Y yo sé que el amén vino también como en reversa, porque algunos están diciendo, pastor, y entonces que se queden malos como nosotros los concebimos que son malos. No, no es que se queden así, es que es trabajo del Señor, aquel que acepta la salvación, transformarlo a su manera. Eso es problema de Él con la persona específica. Mi responsabilidad es ver al otro como un coheredero de la salvación. Es el misterio de Cristo. Y por eso todavía muchos de nosotros decimos, sí, pastor, así es. Pero llevarlo a la práctica, qué duro es. Qué duro es. Alguno puede decir, bueno, pastor, entonces ¿qué? Al que sabemos que es, por ejemplo, al que sabemos que es una persona que vive haciendo fraudes financieros y viene a ser parte de nuestra iglesia, entonces simplemente lo abrazamos, bienvenido y que haga fraudes acá. No, de eso tampoco se trata el evangelio. El evangelio se trata que yo con amor le diga a esa persona, mira, esta es la costumbre que tú tienes, eso no va a quitar mi amor por ti, pero por favor acércate a Jesús para que Él haga el trabajo que tiene que hacer en ti. Y el Señor ya le iluminará a Él y nos iluminará a nosotros cómo podemos relacionarnos. Pero de plano, nosotros no debemos rechazar a nadie. Ahora, no se me confundan, el tema hoy o la reflexión no se trata de si rechazo o no rechazo. Porque ya ahora he llegado a la parte, a la cima y ahora voy a comenzar a bajar en la reflexión, ¿ok? El tema hoy es entender qué es la iglesia. Porque dijimos al comienzo que la iglesia es el ente de salvación. ¿Se acuerdan? Tanto Pablo, la depositaria de la multiforme sabiduría de Dios. O sea, la iglesia recibe mucho y la iglesia tiene una gran responsabilidad. ¿Quién es la iglesia? Para entender la iglesia hay que entender esto, que todos somos coherederos en Cristo Jesús. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a comenzar a bajar la cima. Efesios capítulo 3, versículo 7, Pablo sigue diciendo, del cual yo mismo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo? Yo acepté el ministerio de decirle a todo el mundo que somos coherederos. Que el misterio de Cristo Jesús es que ya el único pueblo de Dios no es el pueblo judío, que todos somos parte de ese pueblo y que la salvación es para toda la raza humana. Y dice él, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, Dios ha generado en mí ese poder. ¿Por qué Pablo necesitaba ese poder? ¿Por qué él decía que era un poder? Le repito, porque Pablo se jugaba la vida. Esto que nosotros hoy simplemente hacemos un ejercicio para entender, para Pablo era jugarse la vida todos los días, tanto con los judíos como con los gentiles, como ya lo expliqué. Así que Pablo dice, cuando yo entendí esto, no solo me jugué la vida, sino que hay cosas tan positivas al respecto. Miren lo que él sigue diciendo. Y aquí vuelve a hacer énfasis al misterio. Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué él habla de riquezas? Porque las riquezas son tan grandes que la herencia es para todos. Es una riqueza espiritual. Y sigue diciendo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, este misterio estuvo oculto. Es por eso que algunos en el Antiguo Testamento ven a un Dios tan diferente al del Nuevo Testamento. Es por esto.
Porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que no se podía concebir, que no se podía entender, porque estaba solo en el concepto judío, sacrificios y demás, como ya en una reflexión anterior lo mencioné. Así que Pablo asume esta responsabilidad y sigue diciendo en los versículos 11 y 12 del capítulo 3: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Miren, Pablo está seguro y él dice: cuando yo entendí que yo soy coheredero, eso me dio a entender que yo me puedo acercar con confianza al Padre. Y noten quién está hablando esto. Está hablando esto un ex asesino que todavía no entiende qué fue lo que pasó con él, pero que ahora, cuando comprende el misterio, logra decir: ah, esto fue lo que pasó conmigo. Que Dios no me vio como asesino, sino que Dios me vio como su heredero. Y yo acepté venir a Él como su heredero. Y ahora por eso le digo al mundo: no miren a los demás por lo que son, sino por lo que aparentan ser, sino por lo que realmente son. Y todos los seres humanos somos herederos de la gracia de Cristo Jesús. Todos somos salvos. Amén. Todos somos salvos. Pablo está y dice: ahora yo me acerco con confianza al Padre, y el Padre hizo la transformación en mí. Eso es lo que tiene que pasar con los demás. Tú y yo nunca vamos a cambiar al otro. Dios sí puede hacerlo. Y el evangelio tiene que ver con eso. No tiene que ver con cómo los demás se comportan, sino cómo yo me comporto. No cómo los demás viven, sino cómo yo vivo. Ahí es donde está la diferencia. Ahora, el libro que les dije ahora, que es la base, también estamos estudiando, tomando como base este libro. En este libro, en la página 10, Hechos de los Apóstoles, miren lo que dice: la iglesia es la fortaleza de Dios. Qué increíble eso, ¿eh? La iglesia es ¿qué? La fortaleza de Dios, su ciudad de refugio. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento quiénes iban a las ciudades de refugio corriendo? ¿Los mejores? ¿Los más santitos? ¿Los mejores vecinos? No, los que corrían huyendo eran los más malos, los que eran señalados como los que más se equivocaban. Y ahora dice que ¿qué es lo que tiene que ser la iglesia? Ciudad de refugio. ¿Y ahora qué es lo que nosotros pensamos? Ah, no, el que llegue a la iglesia, si quiere formar parte de la iglesia, entonces que haga esto, haga aquello, haga aquello, haga aquello, haga aquello, haga aquello, haga aquello. Eso no hacía la ciudad de refugio. La ciudad de refugio era: entre más malo seas, más bienvenido eres. Eso es lo que somos nosotros hoy. Por eso es que la iglesia organizada tiende a desaparecer. Porque entendemos, hemos conocido muy bien el misterio del evangelio, pero no lo sabemos poner en la práctica. No lo sabemos poner en la práctica. Mire lo que sigue diciendo: cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Y este texto lo han utilizado, y perdónenme la expresión, unos embaucadores que vienen a hablar de Cristo Jesús y utilizan este texto. Y entonces la gente se ha vuelto fiel a las organizaciones. Ah, porque si no soy fiel a mi iglesia, y cuando hablan de mi iglesia hablan de la organización. Y hay muchos líderes religiosos que lamentablemente, y cada uno tendrá que darle cuentas al Señor, han utilizado este versículo para decir: si tú no haces lo que nosotros como iglesia te pedimos que hagas, estás traicionando, te estás rebelando ante el propio Jesús. Y entonces la gente se asusta porque no ha entendido el concepto de iglesia. Y por eso es que lamentablemente nosotros mismos nos hemos encargado de quitarle el valor a la propia iglesia, a lo que realmente significa la iglesia, y lo más terrible, el cristianismo. Sigue diciendo Pablo: cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Dije ahorita mal, no es el apóstol Pablo, es en este libro que es una explicación, o es un comentario, es la palabra, que para mí es de lo mejor que hay del libro de Hechos de los Apóstoles y de la iglesia primitiva. Noten bien lo que dice la última parte: las almas fieles, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Aquí el que logra entender esto, de una vez le va a hacer clic con todo lo que escribió el apóstol Pablo. La pregunta es: ¿quién es la iglesia? Me voy a regresar. ¿Quién es la iglesia? Dice la última parte del párrafo: desde el principio, ¿qué? Las almas fieles han constituido, ¿qué cosa? La iglesia en la tierra. Esta partecita, que es el contexto ideal, me ayuda a entender todo, donde decía que la iglesia es el ente salvador. No, la iglesia no es el ente salvador entonces. No es la organización la que salva, es Cristo Jesús el que salva. Ahora, ¿quién es la iglesia?
Dice aquí bien claramente, desde el principio, las almas fieles. ¿Quiénes son las almas fieles? Somos nosotros los seres humanos, el que decide ser fiel a Dios. Nosotros somos la iglesia. Y otra vez, ay pastor, tanto que he hablado solo para decir eso, yo también sabía que yo era la iglesia. Bueno, si tú eres la iglesia, ¿estás actuando como tal? Las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Es decir, la iglesia no es una organización. La iglesia eres tú y soy yo. Ahora, ¿eso significa quitarle importancia a la organización? No, al contrario. Le da una relevancia a la organización, porque cuando yo entiendo que la iglesia soy yo, entonces yo soy el que tengo que vivir acorde a como Jesús lo ha orientado. Y la organización está aparte. Y cuando yo vivo como iglesia, que es lo que yo debo ser como iglesia, entonces mi organización va a crecer. Pero nosotros hacemos lo contrario. Estamos bajo la sombrilla de la organización. Si la iglesia, la organización, como muchos lo concebimos, hace, nosotros hacemos. Si se mueve, nosotros nos movemos. La mejor evidencia de esa es que hay muchos que dicen, ay pastor, es que estamos tan mal en mi casa y mi familia, como la iglesia a la que yo voy no hace nada. En otras palabras, si la iglesia no hace nada, ¿cómo voy a hacer yo? Los que piensan de esa manera es porque no han entendido el evangelio. El evangelio lo que dice es, el misterio es que la iglesia soy yo. La iglesia es todo ser humano que acepta ser heredero de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, y por lo tanto ser salvo. Eso me ayuda a entender por qué la iglesia es un ente de salvación. Porque el Señor quiere que tú y yo seamos los entes de salvación para los demás. Porque cuando tú y yo vivimos como salvos y vamos a las otras personas a presentarles a Jesús, pero no a presentarles la teoría de una iglesia, sino al Jesús que ha transformado nuestras vidas, entonces nosotros hemos llegado a ser esos instrumentos de salvación para los demás. Porque yo le estoy presentando al otro, ¿a quién? A Cristo Jesús. El que entiende eso, entiende que yo no necesito aquí un director de obra misionera que esté todos los sábados diciendo, hermanos, a ver quién va a comenzar un grupo pequeño, quién se va a animar a venir a distribuir literatura. Y qué frustración y qué vergüenza cuando nos siguen por la internet, que nadie dice nada. Y el pobre que dirige, y no estoy diciendo que pasa en esta iglesia, es de muchas iglesias, y el pobre que dirige la obra misionera es casi que rogando a ver quién quiere hacer algo. Y hasta que se cansa y no hace nada. Y luego dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer algo si el que dirige no hace nada? Porque no hemos entendido el concepto de iglesia. El concepto de iglesia no es la organización. El concepto de iglesia no es este edificio. El concepto de iglesia soy yo. Yo, eres tú. Si la iglesia está mal, entonces ¿qué me está diciendo eso? Que yo soy el que estoy mal. Si la iglesia no está caminando, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Yo soy, el Señor lo que me está gritando a mí es, hey, Robert, tú eres el que no estás caminando. Por eso la iglesia primitiva llegó a ser tan revolucionaria, porque la iglesia primitiva entendió este concepto, que cada uno de ellos, a pesar de sus imperfecciones, era la iglesia y tenía la responsabilidad de vivir a Jesús y de presentar a Jesús ante los demás y decirle a los demás, mira, no importa quién tú seas, no importa que seas un asesino, Saulo, Jesús murió por ti y deja que Él te transforme. Y Saulo entendió eso y dejó que el Señor lo transformara. ¿Y en qué se convirtió? Todavía sigue gritando el evangelio y convirtiendo a millones de personas. ¿No les parece eso maravilloso? Termino con esto. Espero que hayamos entendido que la iglesia somos tú y yo. Ahora vamos a entender esto también. En ese libro que estamos estudiando, vuelvo a poner la cita solo para recordar la parte final. No, la cita anterior ya la pasé, pero solo quiero que recordemos ahora la parte final, donde somos nosotros, las almas, los seres humanos, los que somos la iglesia. Ahora miren, lean muy bien esto. Para continuar su obra, Cristo nos escogió, no escogió gracias. Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o del poder de Roma. Es decir, Jesús no escogió a los grandes, a los letrados, a los que más sabían. Pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, el artífice maestro, Cristo Jesús, escogió ¿a quiénes? A los hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. Eso significa algo, que tú y yo, no importa si tenemos o no tenemos conocimiento, no importa si creemos que tenemos o no tenemos habilidades, tú y yo
ya fuimos escogidos. Fuimos escogidos. Y el Señor hará el trabajo y te convertirá en la iglesia que Él desea que tú seas. Mira este versículo. Creo que son 2 o 3 láminas más y terminamos. Se me fue la palabra. Slides, gracias. No me acuerdo ni en español ni en inglés. Muy bien. Marcos capítulo 3 versículos 13 y 14 dice, miren lo que dijo Jesús. Él subió al monte y llamó a ¿cuántos? ¿Se acuerdan a cuántos Él llamó? Ahí no lo dice, pero Él llamó a ¿cuántos? A 12, a los discípulos. ¿Por qué Él llamó a 12? Porque el número 12, ¿recuerdan lo que significa? ¿Qué significa el 12? Plenitud, totalidad, reino, porque nadie está excluido. Plenitud, totalidad. El número 12 significa que tú y yo también fuimos escogidos como discípulos. Por eso Apocalipsis 3 dice que Él está a la puerta, ¿qué? Llamando. Él ya nos llamó a todos nosotros. Tú y yo decidimos y aceptamos el llamado de Él a hacer su iglesia en esta tierra. A los que Él quiso y al que aceptó la invitación, que es lo que dice allí, vinieron a Él. El Señor solo está esperando que tú decidas venir a Él. No te está diciendo, ¿tú qué sabes hacer? ¿Qué tanto sabes hacer? ¿Qué tanto sabes hablar? ¿Qué tanta información tienes en tu mente? ¿Qué tan bueno eres? No, el Señor simplemente los llama a todos, nadie queda excluido, plenitud en el llamado. Y solo está esperando a ver quiénes vienen a Él, porque así es Él. Él no pone restricciones. Y estableció 12, ¿para qué? Para que estuviesen, ¿qué? Con Él. Ahí está la clave. Si tú y yo, no importa nuestras capacidades, nuestro conocimiento, entendemos que aceptamos su llamado, venimos a Él y permanecemos en Él. Permanecer en Él fue lo que hizo Pablo. La lucha constante con su naturaleza, pero todos los días diciéndole al Señor, no me voy a alejar de ti. No me voy a alejar de ti, que tu presencia siga conmigo, que tú me transformes, que tú me cambies y sobre todas las cosas, que tú me uses para lo que tú sabes que yo puedo ser utilizado. Y el Señor lo hizo. Y no lo hizo solo con Saulo, lo hizo con personas iletradas como el propio Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro cumplía con todas las características para no ser usado por el Señor, con todas. Pero el Señor lo usó, lo transformó, porque Él vino a Él y a pesar de sus errores estuvo con Él, permaneció con Él. Y finalmente el Señor dice, ok, tú decidiste permanecer conmigo, pues yo me encargo de capacitarte y de enviarte. Esa es la segunda parte del mensaje de hoy. La primera parte es, tú y yo somos la iglesia, somos los entes de salvación. A través de nosotros la multiforme sabiduría de Dios quiere revelarse a través tuyo y mío para bendición de los que están a nuestro alrededor. Créelo. Y segundo, cree en que tú no necesitas más allá que aceptar su llamado, venir a Jesús, permanecer en Él todos los días y Él te va a capacitar y te va a enviar. Y te va a usar de acuerdo a los talentos que tú tienes. ¿Que te gusta jugar fútbol? Bueno, dile al Señor, Señor, ¿cómo puedes utilizar este talento? O crea otros talentos y permíteme ser de bendición para otros. Ven al Señor y dile, Señor, yo vengo ante ti, permanezco en ti, lo único que sé es cocinar delicioso. Bueno, Señor, utiliza este talento que tú me has dado, dame otro. Sea cual fuere, lo único que el Señor está buscando es disposición, no está buscando otras características, es disposición a ser usado. Y si hay algo que necesita el mundo hoy, son personas que tengan la disposición de mostrar a Jesús. Por una parte el mundo del planeta se quema, por otra parte lleno de terremotos, de movimientos telúricos, por otra parte se congela, por otra parte guerras. Hay tantas razones para vivir muertos de miedo, pero Jesús está buscando seres humanos que entiendan que pueden ser usados, y ese puede ser tú y eso puedo ser yo. Lo único que necesitamos es decirle al Señor, Señor, aquí estoy, acepto tu invitación, acepto tu llamado, quiero permanecer en ti, todos los días búscalo a pesar de tus limitaciones y dile, Señor, ayúdame no a ver alrededor sino a verte a ti, y que verte a ti signifique ser usado por ti para bendición de los demás, comenzando por mi propia familia. Él te va a enviar y te va a capacitar. Nosotros aquí como iglesia haremos lo que podamos y es lo que vamos a seguir descubriendo durante la semana, cómo el Señor, aquellos que tuvieron estas características, esta disposición, fueron enviados. De la misma manera el Señor también quiere enviarte a ti. Página 15 de Hechos de los Apóstoles. Para continuar su obra, eso ya lo presenté. Juan capítulo 17, versículo 11. Termino con estas palabras de Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Ok, ahora voy a preguntar en singular. ¿Quién es este?
soy yo. Así que todo lo que hemos hablado es para ti, es para mí. Es para ti también que nos sigues a través de las redes sociales. Miren esto que es tan poderoso. Y por eso termino con esto. Y ya no estoy en el mundo. ¿Quién dijo eso? Jesús, porque se fue. Mas estos, haciendo referencia a ti y a mí, están en el mundo. Y dice Jesús, yo voy a ti, Padre, pero voy tranquilo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pastor, ¿cómo puedo ser uno con aquellos que he tenido tantas diferencias, tantos problemas? Sigue el consejo de Jesús. Jesús no se propuso ser uno con la raza humana. Jesús se propuso ser uno ¿con quién? Con su Padre. Y al ser uno con su Padre, el Señor se encargó de unirlo a los demás. El propósito de la iglesia, que eres tú y soy yo, es ser bendición para los que están a nuestro alrededor. Y hoy la invitación con la cual concluyo esta primera reflexión es: ¿estás dispuesto a dejarte usar por el Señor no solo en el año 2020, sino de aquí en adelante? El año 2020 ha tenido mucha expectativa. Desde hace muchos años atrás se hablaba del año 2020. Hoy el mundo ve el año 2020 con mucha esperanza. El 2020, la perfecta visión, que realmente no es perfecta visión, es poder ver bien. Sin embargo, pareciera que el Señor está diciendo: hey, miren, 2020, que lo esperaban como un año tan lindo, tan hermoso, miren la realidad de lo que está pasando. Y pum, por todo lado tenemos al mundo loco. Porque es que no se trata de planeta. La preocupación del Señor hoy en día no es el planeta. La preocupación del Señor es: eres tú, soy yo, y nuestros coherederos del reino de los cielos. Y allí es donde podemos nosotros marcar diferencia. Tú y yo no vamos a hacer que el planeta cambie. No va a dejar de arder, no va a dejar de moverse, no va a dejar de estar en guerra, por lo que quizás tú y yo podamos hacer. Marquemos la diferencia donde está nuestro alcance. Y nuestro alcance es ser iglesia donde nosotros vivimos, iglesia donde nosotros trabajamos, iglesia donde nosotros estudiamos. Yo soy la iglesia, y la iglesia es el ser humano que ha aceptado que es heredero de la salvación y que ha decidido dejarse usar por Él para hacer bendición de los demás. Esa era la clave de la iglesia primitiva. Ellos entendieron eso y el Señor lo usó a cada uno de manera tan revolucionaria que lo que no se cuenta es que ellos, entre más distribuían y daban, más recibían. Ahora, ¿cómo llegar a eso? No te pongas a distribuir y a dar. No, vas a comenzar por el final. Hay que comenzar por el comienzo. Y el comienzo es decirle al Señor: Señor, yo quiero ser uno contigo. No más, uno contigo. Úsame para ser tu iglesia en esta tierra. ¿Hay alguien que en esta tarde quiere acompañarme en un momento de oración y decirle al Señor: Señor, yo definitivamente quiero ser tu iglesia, acepto ser tu iglesia, acepto tu llamado, tu invitación, vengo a ti para estar contigo y quiero que me envíes, quiero que este año me uses y me des la seguridad de la salvación a pesar de mis errores? Si estás de acuerdo conmigo, te invito para que me acompañes en esta oración. Yo quiero presentarte ahora ante el Señor y recordarte que hoy estamos comenzando este proceso de estudio. Entender estos conceptos que hemos presentado hoy, que yo soy iglesia, tú eres iglesia, y el Señor está interesado en usarte a ti, en usarme a mí. No solo soy yo, no solo es hermano Raúl, no solo son los líderes de la iglesia, eres tú y soy yo. Cuando entendamos eso, mis hermanos, y el Señor nos use, va a pasar con cada uno de nosotros lo que pasó con Pedro, lo que pasó con Saulo, lo que pasó con cada uno de los grandes. Esos grandes no llegaron a ser grandes porque eran grandes, llegaron a ser grandes porque decidieron un día aceptar a Jesús en sus vidas, buscarlo todos los días, llenarse de Él todos los días y decirle: toma lo que tienes de mí, lo bueno, lo malo, y conviértelo de alguna manera en bendición para los que están alrededor. Tú y yo somos, ¿qué cosa? La iglesia. Y tú y yo somos llamados. Yo espero que al ponerte de pie estés aceptando la invitación que el Señor te está dando, no a proclamar una organización, sino a proclamar el misterio de Jesús, que significa que todos somos salvos. Aquel que tú piensas que no está bien, no te acerques a decirle que tiene que cambiar, lo vas a ahuyentar.
acércate a decirle y a recordarle que Él es salvo en Cristo Jesús. No más, no más. Tú eres salvo en Cristo Jesús como soy yo. Y oro por mí todos los días, así como oro por ti. Y deja que el Señor haga el proceso. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos llamados. Aceptemos su invitación. Él nos va a enviar. Él te va a enviar. Él te va a capacitar. Él te va a mostrar. Pero lo más lindo de todo esto, Él te va a permitir ver los resultados de ser uno con el Padre. Te va a unir con los demás como nunca lo había hecho. Y te va a permitir ser una herramienta de felicidad, de transformación, de liberación, de seguridad, de paz en medio de la aflicción y un mundo difícil como nunca antes lo ha sido. Allí entonces el 2020 va a ser fantástico, porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y eso lo van a vivir aquellos que tengan la fortuna de estar a tu lado y a mi lado. Oremos. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, porque hoy hemos podido recordar una vez más, como lo entendió la iglesia primitiva, que la iglesia sí es un ente de salvación, pero no como organización. Soy yo ese ente de salvación, porque soy salvo. Y no hay mejor manera de mostrar el camino que transitando por el camino. Gracias, Padre, por recordarnos que esa fue una de las principales bases de la iglesia primitiva. No era lo que hacían, aunque eso fue muy importante. Primero, lo que marcó más la diferencia fue lo que ellos estaban convencidos. Ellos estaban convencidos de que en Cristo Jesús eran salvos. Yo te digo hoy, convéncete de eso, que en Cristo Jesús eres salvo. Y estaban convencidos de que esa salvación era solo de ellos, sino de todos. Por lo tanto, había que ir a decirles eso: eres salvo en Cristo Jesús. Padre, úsanos de acuerdo a nuestra transparencia hoy al venir a ti. Esta iglesia no va a seguir revolucionando no solo por el lugar donde está ubicado o por lo que seamos o tengamos, sino por la manera en que vivamos nosotros, sus miembros. Yo te pido, Señor, que hoy nos lleves ante ti con la sinceridad de decirte: Padre, capacítame, úsame, yo acepto. Lo único que voy a hacer es permanecer en ti. Y tú envíame y dame el coraje, la alegría, la capacidad de ir a otros a presentarles al Jesús maravilloso, al misterio de Jesús. Gracias, Padre, por lo que has hecho, y gracias, Jesús, por lo que hiciste. Gracias por esta iglesia. Permite que salgamos de este lugar con un espíritu de victoria en Cristo Jesús, y en el nombre de Él oramos. Amén.